En el cine, como en la vida, la historia suele repetirse, primero como tragedia, luego como farsa. En una película de amor y guerra, Santiago Mojar Volkov se atreve a mirar de frente ese círculo vicioso que nos envuelve como país. Con humor absurdo, con un barroquismo que juega entre lo grotesco y lo sublime, nos coloca frente a un México que se ríe de sí mismo, aunque en esa risa haya ecos de dolor. En esta fábula, el amor nos salva y la guerra nos redime. Ambos se enredan en un mismo escenario, donde la ambición, la violencia y el deseo construyen un teatro estrafalario, limusinas y guerrillas, celulares y trajes cortesanos, fantasmas coloniales y personajes que parecen caricaturas de nuestra propia élite. Todo convive en un banquete visual que revela, con ironía feroz, la herida abierta de nuestra memoria histórica. Santiago Mojar, cineasta joven y arriesgado, nacido en la Ciudad de México en 1990, ha tejido una filmografía que desafía lo solemne. Desde Los Muertos hasta Sísifos, su cámara insiste en sacudirnos, en no dejarnos cómodos. Y aquí, en una película de amor y guerra, alcanza uno de sus gestos más contundentes: desmontar la seriedad de la historia para descubrirnos, entre carcajadas y guiños, lo profundamente real que puede ser el absurdo. Hoy, con esta película, abrimos también un puente. Este es el primer crossover entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, una conversación compartida para celebrar y pensar los estrenos del cine mexicano. Un inicio simbólico que nos recuerda que, como el amor y la guerra, el cine también es memoria y también resistencia. Constanza y yo tenemos algo que decirles. Lo que les queremos decir es que nos vamos a casar. Esta construcción es ilegal e inmoral, pues ha sido resultado de una cadena de sobornos. Tiene usted 48 horas para devolver el cauce de río a los habitantes de estas tierras. De lo contrario, se tendrán las consecuencias. ¿Y ustedes qué piensan? Pues adiós sopas, Pepón. Cedemos, quedas mal con los inversionistas, hacemos el oso de tu vida y regresas a casa de tus papás como un idiota. O lidiamos con los revoltosos, cabrón. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, y no solamente por el horario en el que escuchen este podcast, porque ahora vamos en vivo, sino también por la zona en la que ustedes nos estén escuchando. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y este es el primer crossover que estamos haciendo entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Ay, qué bonito se ven las manitas moviéndose de Pantalla y Memoria. Le agradezco mucho a Jaime Rosales, quien está produciendo este crossover, y es un esfuerzo que estamos haciendo para unir esfuerzos, valga la redundancia, y poder platicar de los estrenos del cine mexicano. Y en esta ocasión, como parte de Cinemanet, me acompaña Rosalina Piñera. Querida Ros, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no compartíamos micrófonos. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, y sobre todo, bueno, pues esta emisión es especial justamente donde hacemos, como dices, esta fusión, y donde abrimos con una película que me parece que es también una fusión tanto de épocas, donde vamos a ver un desfile de personajes, una película muy singular, atípica, con mucha personalidad, con humor a raudales, y que, bueno, tenemos un invitado especial que nos va a hablar de ella. Exactamente, querida Ros, rápido para la gente que es nueva de Cinemanet, que llega a Pantalla y Memoria. Pantalla y Memoria es un podcast de cine, historia y cine, y la película combina eso precisamente. Santiago Mojar Volkov, ¿cómo estás, Santiago? Bienvenido a este primer crossover que estamos haciendo, Cinemanet y Pantalla y Memoria. Bienvenido, escritor y director de esta película, una película de amor y guerra. Pues muchas gracias por invitarme, buenas noches. Un gusto poder platicar con ustedes. Oye, Muchas Santiago, gracias. pues, ¿cómo surge la idea de esta loca? Yo le añadiría todavía una loca película de amor y guerra. Sí, no estaría mal para la secuela, lo tomaremos en cuenta.
Pues es un proyecto que estuvo largo tiempo en gestación y que después también tuvo algunas dificultades para poderse realizar por temas de la pandemia. Originalmente se iba a filmar antes de eso y tuvimos que parar, pero que a través de su vida pues fue cambiando. Originalmente era una comedia romántica o sea, sin referencias a otros periodos en la historia de México, pero en lo que pues, conseguíamos que se nos fueran dados los fondos que la hicieron posible, pues la íbamos enriqueciendo, y un poco con el ánimo de hacer una película que rompiera un poquito con a lo que estamos acostumbrados y que nos tenía bueno, nos tiene un poco aburridos, en mi caso, como espectador, y querer hacer una película que a mí me gustaría ir a ver al cine. Ujú. Y bueno, una película de amor y guerra, bueno, nos cuenta la historia de un personaje, bueno, que tenemos yo creo que muy presente, Pepe Sánchez Campo, que bueno, es un hombre que pertenece pues a una clase social privilegiada y a que, bueno, que también, bueno, está, parece ser que en el momento cumbre de su vida, con un negocio muy prometedor, a punto de casarse, y de repente, bueno, vamos a ver que se asoma justamente pues el tema de la corrupción, del desplazamiento de terrenos, y que nos va a llevar justamente por una trama en donde vemos pues muchas de las problemáticas sociales del México de ayer y del México de hoy, en una película que nos hace referencia a personajes históricos, en donde podemos ver de repente o escuchar un poema de Nezahualcóyotl, y también la voz, ¿no?, de Jorge Negrete en una emblemática canción que obviamente nos habla acerca del sentir de personajes y cuya voz de la narradora nos hace preguntarnos si la historia se repite o la historia es que nunca ha cambiado. ¿Cómo fue el manejo de este guión que parece tan complejo, Santiago? Pues sí, definitivamente tenía la intención de hacer una historia a partir de las continuidades que existen pues en la historia de México, resaltando esas cosas que pareciera que efectivamente se repiten o, como dices, nunca cambian. Creo que desgraciadamente hay muchos traumas y muchos patrones que como país no hemos realmente dejado atrás. Desde luego que hay progresos y hay muchos cambios por otro lado, pero que desgraciadamente hay algunas cuestiones esenciales sobre cómo está dividida la sociedad en dos clases muy marcadas y cómo una reprime o abusa de otra y luego la manera en que esa otra se revela, y es un ciclo que parece repetirse, y que si lo que queríamos era pues crear un tono lo suficientemente teatral y absurdo para que pudiéramos hablar de estos diferentes periodos al mismo tiempo, como si existieran en un mismo tiempo ficticio, en donde se nos permitiera usar imágenes propias del siglo XIX con cosas que son muy contemporáneas, para de esta manera subrayar todo lo que dices. El guión, pues, como mencionaba antes, estuvo mucho tiempo trabajándose por todo el tiempo que tuvimos que esperar para hacerla, y eso la fue haciendo pues cada vez más barroca, más llena de simbolismos, con más tramas. De hecho, el corte del director, por así decirlo, es bastante más largo que el actual. Hay cosas que ya espero poder mostrar en algún momento, pero esto con la intención, pues realmente de no quedarnos en una capa superficial, ¿no? Acerca de México, que no fuera una parodia banal. La película, desde que uno la observa, pues sí, en los primeros minutos yo la empecé a ver. La verdad es que siempre trato de no leer antes de la película y de repente dije, es Maximiliano. Y bueno, ¿no? O sea, uno va encontrando ahí varios ecos muy interesantes. Y pensaba, Santiago, justamente vivimos no solamente en México, sino yo creo que a nivel mundial
como toda esta aura sobre el tema de la historia. El manejo de la historia siempre ha sido muy complejo, pero estas figuras de bronce y los nacionalismos, y de repente meterse a jugar un poco con la historia que finalmente pues es nosotros, ¿no? Porque también estamos nosotros escribiendo historia en el día a día. Pareciera que puede ser un ejercicio un poco de, es que cómo se van a meter con la historia, ¿no? Y en este caso la historia de México, pensaba en Bardo de Iñárritu, en donde de repente, pues es que cómo se van a meter con los niños héroes, o cómo se meten con Cortés, ¿no? Que además es otro personaje de esos. Quizá Maximiliano medio se ha salvado porque pues lo ejecutaron, ¿no? Y finalmente lo ejecutó o lo mandó a ejecutar uno de los héroes de este país. Pero a mí me parece muy divertido este manejo. ¿Cómo lo fuiste manejando para poder justamente ir metiendo estos temas que también ya mencionaba Ross? Son difíciles de digerir y vas metiendo contrastes. Es un jugueteo muy interesante. Así es, pues digo, como creo que cualquiera que haya crecido en México, que haya ido a la escuela en México, pues sabe cómo tenemos una forma casi religiosa de relacionarnos con nuestra propia historia, que siempre es instrumentalizada por los diferentes gobiernos para pues crear narrativas acerca de quiénes somos y a dónde deberíamos de ir. Se eligen uno u otro héroe nacional según las inclinaciones políticas de quien esté en el poder, pero siempre son al final relatos que vistos con un poquito de ironía, pues resultan un poco absurdos por lo lejanos que pueden estar de la realidad, por cómo eligen omitir determinados detalles para hacer parecer una u otra cosa. Y esta película también surgía un poco de el deseo pues de reírse de eso, de quitarle un poco esa solemnidad a la historia de México. Ahora, por los tiempos en que vivimos, nuevamente está muy en boga ese sentimiento patriotero, o patriótico, como se le quiera decir, y esta película pues recupera, si quieres, la tradición de Monty Python o de Mel Brooks, este tipo de películas muy absurdas que a menudo utilizan como historias de época para hacer pues, chistes que de otra, o hablar de cosas que si no es a través de ciertos chistes quizás es difícil abordar. Sí, en algún momento de la película vamos a escuchar justamente la voz de la narradora que nos advierte, ¿no? Que es esta frase que alguna vez leímos de Karl Marx, de que la tragedia, la historia se repite, ¿no? Primero como tragedia y luego como farsa, y después ella agrega que pasa a ser una comedia, después un absurdo y luego el horror. ¿Cómo lograste hacer este compendio, digamos, de situaciones trágicas para darle la vuelta con un humor como es bastante, como dices, que nos lleva como del absurdo, un poco a la locura, pero también a la crítica? Y pareciera de repente también que vemos como justamente como estos apuntes a la burguesía que bueno, son que podemos observar en el cine de Luis Buñuel, y de repente como este humor que ralentiza el tiempo de Wes Anderson, ¿no? ¿Cómo hacer esta fusión justamente? Pues sí, así como tenía la intención de mezclar estos diferentes épocas y estos diferentes temas, también tenía el deseo de un poco juntar en una sola película diferentes estilos y tonos cinematográficos que admiro y que me gustan. Buñuel, en particular, creo con esta imagen que están poniendo ahí, me parece que es el discreto encanto de la burguesía, ¿no? En las últimas películas de Buñuel, El fantasma de la libertad, La Vía Láctea, y Ese oscuro objeto del deseo, fueron películas que vi en repetidas ocasiones durante la pandemia y que fueron muy importantes en la escritura del guión, en esta manera que tiene de abordar el absurdo por medio de hacer que los personajes se comporten completamente naturalizados, ¿no? Con eso, pues esta famosa escena que están poniendo ahora ahí, esa escena
es magnífica y funciona muy bien porque los actores están actuando como si fuera totalmente normal lo que están haciendo, ¿no? Como si estuvieran comiendo. Y luego cuando está comiendo en lo que sería el baño, hace lo mismo. Entonces eso genera un distanciamiento cómico que a mí me interesaba mucho y que intenté utilizar en muchos momentos de la película, y que fue una película que se fuera cambiando tonalmente. Entonces que pasara de pronto a ser como una cosa casi de cine mudo, como de expresionismo alemán, que luego pasara a ser como una película de Kaurismäki, y así, digamos, poniendo toda la carne al asador de las películas y del cine que yo admiro y que a mí más me gusta, pues también por el puro, como decía, curiosidad y placer de poderlo ver todo junto después. El discreto encanto de la burguesía, imagen que estuvimos viendo en pantalla para la gente que nada más nos escucha en audio, y El fantasma de la libertad de 1974, ambas películas de Luis Buñuel, que además, pues bueno, sigue siendo tan presente, ¿no? Uno observa las películas de Luis Buñuel y su manera tan crítica de ver la realidad nacional, en particular hablando de las películas que hizo en México. Y hablando de la estética, Santiago, pues también vas un poco de lo barroco a lo pop, ¿no? Porque pues mezclas estos elementos históricos. Hay una escena que me gusta mucho en la que pues, se ve en un plano general la Ciudad de México, se escucha la Ciudad de México, ¿no? Se escuchan los camotes, se escucha el ropavejero, y juegas un poquito con esta estética que a mí, por ejemplo, ya mencionabas a Buñuel, pero a mí, por ejemplo, me recuerda a Kung Fury, ¿no? Esta película en donde de repente hay como velociraptors y cosas. En otro momento hay una pelea y es como si fuera un videojuego, ¿no? Esto también pues, fue muy divertido meterlo, ¿no? Como referencias y como parte de este universo, ¿no? Es correcto, ese era un pastiche, digamos, muy diverso. Para la primera parte de la película, junto con Ana Ibarra, la diseñadora de producción, que hizo un excelente trabajo, creamos un concepto que llamábamos la Nueva España neoliberal. Entonces, este plano, por ejemplo, que está ahí, pues tiene un diseño cromático y una luz muy propios de los retratos del siglo XVII, de la aristocracia criolla en México que estuvimos estudiando, y yo quería que pudiéramos traer pues esa pintura barroca, esa moda, ese maquillaje, ¿no? Ese vestido, por ejemplo, y al mismo tiempo pues mezclarlo con cosas tan absurdas como una Uzi metrallando en el último momento, estas cuestiones casi más de cine de serie B, para que en ese choque de dos estilos aparentemente pues, contrarios, ¿no? Aquí estamos en otra parte de la película que yo la entendía más como una especie de western, que es todo lo que compete al secuestro, y que por medio de unir como en contrastes muy evidentes, cosas, como decía, aparentemente contrarias, pudiera surgir algo diferente, ¿no? De ese choque. Y a veces, pues, es dentro de bloques enteros de la película, pero a veces también dentro de un mismo plano pueden coexistir estas diferentes alusiones, ¿no? Porque también hay muchas alusiones, como mencionas, a la cultura pop casi del internet, ¿no? Hay diálogos que son sacados de memes, hay todo mezclado con citas de la literatura como Nezahualcóyotl, como decían, como Juan Rulfo, como Fernando del Paso, etcétera. Entonces, como atreverse a mezclar lo que se considera alta cultura y cultura popular en un mismo, pues, pozole, vamos a decirle. Me gustaría que habláramos acerca, bueno, de la elección del elenco. Hay un trabajo muy intenso por parte de Andrew Leland Rogers, que interpreta a Pepe Sánchez Campo. También está Lucía Gómez Robledo, Darío Yazbek Bernal, Mónica del Carmen, Manuel García Rulfo, con quienes, bueno, algunos de ellos ya has trabajado con anterioridad. ¿Cómo fue la construcción justamente como de este personaje que podríamos considerar, pues, no sé, como el antihéroe, como un personaje que podría resultar a veces tal vez difícil de simpatizar por todo lo que representa? ¿Y cómo hacerlo la parte central de tu película? Bueno, en general con casi todos los actores de la película yo ya había trabajado, al igual que con casi todo el equipo
bueno, detrás de la cámara. Somos pues un equipo que viene haciendo cosas juntos, en algunos casos desde hace 12, 13 años, cuando fue mi primera película en el 2013, me parece que se estrenó. Y en el caso concreto de Andrew, el actor principal, pues fue muy importante que fue mi vecino durante la pandemia. Entonces nos vimos mucho y vimos muchas películas juntos, y eso ayudó a crear una especie de lenguaje común acerca de lo que estábamos haciendo, un humor mutuo, entendido, que fue muy rico a la hora de pues improvisar cosas en el set, etcétera. Y yo siempre supe que, bueno, la gran apuesta de la película es que este iba a ser un personaje grotesco que iba a representar lo peor de la sociedad mexicana como en un solo ser, pero que tenía que ser carismático de alguna manera, porque íbamos a tener que seguirlo pues, en un viaje que literalmente lo lleva como al inframundo, ¿no? Entonces, confié mucho en la capacidad cómica de Andrew como actor, que es que es muy simpático, y aunque esté diciendo y haciendo cosas terribles, es inevitablemente eh, pues chistoso, y eso hace que lo quieras seguir, además de que, bueno, pues se le está castigando, ¿no? Durante toda la película, entonces realmente no logra salirse con la suya, pues casi en ningún momento desde el inicio, y eso creo que es algo que ayuda a compensar un poquito todo lo otro que tiene de terrible. Sí, que funciona muy bien para este elemento, pues, fársico de la película, ¿no? Mencionabas ya los elementos teatrales que también nos remiten a esas farsas históricas que se realizaban. Y de todos los elementos históricos, pues vas metiendo muchas cosas. Por cierto, y digo, porque no quiero dejar de mencionarlo, y que sirve como ejemplo de cómo desmitificar la historia, el famoso Amo el canto del cenzontle, que pues, muchos en la primaria lo leímos cuando nos pidieron un poema y se nos olvidaba y decíamos, pues ahí está el billete de 100 pesos. Recientemente se ha descubierto que no, o sea, podría no ser un poema de Netzahualcóyotl, sino una obra del siglo XIX. Esto mencionado, por ejemplo, por el investigador Patrick Johansson. Entonces, pues ni siquiera hemos recitado a Netzahualcóyotl, ¿no? Y es muy interesante pensar todos estos mitos que existen alrededor, pero hay una novela que está varias veces representada o mencionada, inclusive recitada hacia el final, que es la de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Y también de repente vemos esta famosa obra de Manet, en donde ejecutan a Maximiliano. Cuéntanos de todos estos elementos o de cuáles elementos te gustaba y querías representar. La de Manet es prácticamente pues, el mismo encuadre, el mismo plano de la obra que está ahí representada. Así es, pues nuevamente me remito a la pandemia, que por el tiempo que teníamos, tuve la oportunidad de leer con toda Noticias del Imperio, que bueno, es una novela bastante larga y compleja, y que quizás en otro momento me hubiera tardado más y no le hubiera puesto tanta pues, inversión emocional como lo hice, y me di cuenta que para ese entonces yo ya tenía el guión, pero me di cuenta que este personaje que estaba intentando hacer que sintetizara todos estos vicios de la clase alta tenía una relación directa con Maximiliano, ¿no? Entonces yo con Andrew bromeábamos que Maximiliano de alguna manera era el primer mi rey, y que podías dibujar una línea directa entre Maximiliano y los lords de hoy en día, que se vuelven virales. Y entonces pues quería hacer referencia a Maximiliano en varias maneras, no solamente en la que está en la novela, aunque obviamente es la más importante porque se recita textualmente algunos diálogos, pero también a través de esa pintura que, bueno, es para muchos pues casi un ícono, ¿no? Es la imagen más conocida para muchos de Maximiliano, y es cuando lo están ejecutando. También es una pintura que me gusta, y que la quería recrear un poco en el contexto del Estado de México, en donde grabamos buena parte de la película, y que el Estado de México tiene muchos estos espacios denominados como periurbanos, ¿no? Que están un poco entre el campo y la ciudad, y que para mí simbolizan mucho el fracaso económico de México
en los últimos años, que es algo que se relaciona pues con las aspiraciones que los nuevos maximilianos tuvieron sobre México, ¿no? En los últimos años. Entonces, pues con eso sentía que se cerraba de alguna manera un círculo coherente entre pues la tradición como colonial que existe en México y que Maximiliano pues representa de forma trágica, pero creo que representa en general en el imaginario colectivo de todos. Vemos, por ejemplo, que también hay obviamente una recuperación como de temas que hemos, yo creo que tenido en el olvido, por ejemplo, y que lo saca a colación la película, por ejemplo, las castas, ¿no? El tema de las castas, o justamente como estas referencias al México prehispánico, a un perro Xoloitzcuintle y todo lo que representaba justamente, ¿no? Del camino de la vida hacia la muerte. De todo este compendio que nos entregas en tu película, ¿cuál consideras que es tu secuencia favorita y por qué? Bueno, pues difícil cuál es mi secuencia favorita. Qué bueno que mencionas el tema de las castas, porque las pinturas de castas, que es un género original de la Nueva España, fue algo que estudiamos mucho para toda la primera parte. Entonces, te diría que me gusta mucho la secuencia en que le anuncian a los padres que se van a casar, que tiene ahí un desenlace medio imprevisto. Por el cariño que le ha agarrado la gente, tengo también pues un apego especial por todas las secuencias del perro, que además porque es mi voz. No iba a ser mi voz originalmente, pero como yo le estaba dando las réplicas al actor durante el rodaje, fue lo que se usó durante edición, siempre con la idea de que íbamos a contratar a alguien para doblarla, pero nos dimos cuenta que funcionaba. Entonces, pues es increíble la cantidad de amor que ha recibido ese perro. Bueno, en la vida real es una perra, pero pues acabó en el cartel, acabó siendo de la publicidad más importante de la película y que es un símbolo más en este collage, ¿no? De íconos de la historia mexicana, Xoloitzcuintle, que muchos reconocemos como el guía al inframundo, al Mictlán, que por otro lado es el nombre del centro comercial que está vendiendo al principio de la película leche, y un poco el chiste de que inclusive en el purgatorio el guardia será corruptible, ¿no? Sí. Escuchamos mucha música que creo que también es importante y relevante mencionarla, ¿no? Desde himnos de la Guerra Civil Española, ¿no? Como si me quieres escribir, y también El Jinete, ¿no? De José Alfredo Jiménez. Esas canciones que encajan muy bien, más obviamente la música original de Diego Lozano, que también suma este tono fársico, circense, ¿no? Teatral. Sí, pues Diego Lozano, quien también ha colaborado conmigo en todo lo que he hecho y que es un músico increíble. Trabajamos casi desde antes de filmar un poco lo que queríamos que fuera el universo de la película, con esta misma idea de mezclar atributos aparentemente contrarios. Entonces, en algunos momentos usamos armonías propias del barroco, pero con instrumentación contemporánea. Entonces, usamos muchos sintetizadores y creo que conseguimos un sonido muy original que ayuda a la creación de este universo particular a la película. Y luego, por otro lado, pues las canciones, digamos, el soundtrack, la banda sonora, pues siempre es muy divertida de hacer. Desgraciadamente es caro, uno quisiera poder poner lo que quiera, pero tienes que hacer un poco un balance al final. Pero también tuvimos suerte de que, por ejemplo, el Buki nos dejara usar su canción para el inicio de la película, aunque le tuvimos que explicar un poco el contexto de la escena, porque la veía y no la entendía y no quería que se usara en un contexto de violencia, pero cuando le dimos a entender que pues, no era exactamente un contexto de violencia esa escena, le divirtió mucho. Y hay pues de eso hasta Ace of Base, ¿no? Que es pop sueco, y luego Rolando Alarcón, que es música de la Guerra Civil Española, la Misa Criolla. Entonces es bastante variada la banda sonora y pues eso es eco a esta constante de la película de
de ser un collage pues de cosas muy diferentes. Y justamente ahora que mencionas el collage, bueno, pues los detalles de humor que no faltan, ¿no? Un teléfono rojo, una famosísima sopa de pasta que se vende en vasito que nos va marcando los días en que un personaje está, digamos, en una especie de prisión, una pelea donde no vemos ningún golpe, un perro que habla. ¿Cuánto campo hubo para la improvisación? ¿Qué tan divertido o qué tan agotador fue ir construyendo justamente como estas secuencias y con este tipo de detalles, pues sí, humorísticos? O sea, fue divertido definitivamente también porque todos somos amigos en los que participamos haciéndola, pero fue también muy agotador. Esta era, pues sin lugar a dudas, bueno, esta es sin lugar a dudas la película más grande en la que yo he participado, pero con diferencia, ¿no? Yo creo que antes de esto yo nunca había grabado nada por más de 18 días. Esto fueron, ¿no? Que es con como 2 semanas y media. Esto duró 7 semanas, a veces en condiciones bastante adversas. El actor tuvo que ir al hospital por un ataque de hipotermia, porque ahí donde estábamos grabando en el Estado de México hacía un frío atroz y nos llovió y nos granizó en medio de la nada y nos dio COVID a todos. Entonces, bueno, fue muy, muy duro. Al final sí sentíamos como que habíamos sobrevivido ahí una especie de guerra, pero valió la pena, evidentemente, por el resultado, que estamos muy contentos, pero también por los recuerdos de que sí, fue muy divertido y esa misma complejidad y ese mismo tamaño no permitía que hubiera improvisación a gran escala, o sea, no podíamos cambiar necesariamente el guión mucho porque implicaba muchas cosas que no teníamos los recursos para hacer. La película era mucho más ambiciosa de los medios que teníamos, entonces implicó muchos sacrificios, pero sí había algo de improvisación en términos de diálogos entre los actores y algunos de mis chistes favoritos de la película son autoría de los actores completamente. Algo que se aprecia y conectando lo que decías al inicio de esta charla, Santiago, es la libertad, ¿no? Que tienes. Es una película que se estrena de manera comercial, ¿no? Distribuida por Videocine. Y la verdad es que pues uno aprecia esa libertad que tuviste. Aún así nos dices que el corte tuyo es más largo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece muy interesante porque justamente es una película que nos refresca de lo que normalmente estamos viendo, ¿no? O sea, es una película en la que literalmente pues no sabes hacia dónde va, ¿no? Es una película y eso es lo divertido, ¿no? Cuesta esa libertad, Santiago, en una industria, o bueno, en un mundo de producciones, en donde siempre hay mucha presión, obviamente, por esto ya lo habías dicho, es tu película pues, más cara al momento, ¿no? Pero pues fuiste libre de hacer un poco lo que quisiste, ¿no? Sí, y la verdad es que estoy muy agradecido pues con Videocine que nos apoyó desde el guión y con todo el equipo que confió, porque sí, bueno, fue muy libre y creo que es una película que se nota esa libertad, que casi es un tema, la libertad dentro de la película, y que fue hecho con toda la intención deliberadamente, pues de ofrecer algo distinto en un panorama en donde cada vez todo es más homogéneo, porque cada vez la producción está concentrada pues en menos fuentes de financiamiento y en menos fuentes de distribución. Entonces es un panorama complicado para ofrecer visiones diferentes y eso crea un efecto como polarizador en donde las películas son muy caras, muy comerciales, muy iguales o completamente de nicho, ¿no? Y si bien no me parece que hay grandes cosas en ambas, pues uno echa de menos que pueda haber películas que tengan un espíritu de originalidad y de creatividad con algunos recursos para poder llevar a cabo sus ambiciones. Entonces, no pasa muy a menudo y esto pues esperemos que la audiencia lo reciba pues, bien y que agradezcan un poco
el que en las salas de cine finalmente haya una película que no sea, pues ya sabemos, de superhéroes y todo esto y que los respete como audiencia, ¿no? Porque también eso cada vez es más raro. Sí, yo creo que hay que reconocer que, bueno, una película de amor y guerra, pues pertenece a este cine sin miedo, este cine de miradas y acentos frescos, como dices, pleno de creatividad. Santiago, justamente, bueno, si damos una mirada, digamos, a tu trayectoria cinematográfica como autor, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo han cambiado los temas que eliges y sobre todo el tono para abordarlos? Pues creo que lo que más ha cambiado es el tono. Si comparara, digamos, mi primera con mi última película, definitivamente hay una constante que tiene que ver con México, con la realidad que a mí me ha tocado ver y atestiguar, algunas inquietudes, pues de las disparidades casi surreales que existen en este país, que no son surreales para nada, son demasiado reales. Esta película, a pesar de su tono, se podría casi denominar como un documental, pero cada vez más me da más flojera el naturalismo y el realismo en el cine, que parece que se ha apoderado un poquito como de lo que se espera en el cine de autor, y eso ha limitado mucho las posibilidades del cine como medio, las posibilidades de la actuación, ¿no? De poder hacer un tono actoral pues mucho más elevado, más expresionista, ¿no? Películas que no rehuyan del distanciamiento crítico con la audiencia, de aceptar esa falsedad inherente al medio que parece que todo el tiempo se quiere esconder. Entonces creo que ese ha sido el cambio principal que lo ha llevado un poco hacia este humor. Mi primera película es muy dramática, creo que no tiene ningún solo chiste, al menos no ninguno que recuerde ahora, y es un humor que yo califico como un humor sucio, no necesariamente es un humor negro, aunque tiene algo de eso, pero es un humor sucio, es un humor que incomoda y que divide, pero que creo que es la única manera de abordar muchas de las cosas de las que se habla. Sí, estamos hablando de Los Muertos, película de 2014, y pues bueno, una filmografía en donde también has abordado documental y demás. Santiago, pues nada, de verdad te deseamos todo el éxito y yo creo que sí, querida Ross, pues vamos a coincidir en el tema de que es importante el apoyo del público para ver este tipo de propuestas, porque justamente pareciera, y como que es el mensaje que de repente si uno no va a ver esto, pues es, porque no me interesó, ¿no? Y pues las otras, pues, bueno, es lo que siempre van a ver las personas, entonces lo que queremos que haya. Yo aplaudo que haya más propuestas de estas en las que uno está en los primeros minutos de la cinta y dice, ok, vamos a ver qué es lo que vamos a descubrir, y creo que eso es lo divertido, ¿no? No sé si quieras sumar algo más, querida Ross. Pues solo que yo les sugiero que vayan con una libreta y que vayan anotando todas las referencias históricas, musicales, en fin, de personajes que pueden encontrar justamente en esta película, que me parece que en ese campo es muy, muy, muy rica, muy diversa, que fusiona épocas y que nos habla pues, de los falsos patriotas, de la lucha de clases, de la burguesía, del México de ayer, del México de hoy. Una gran serie de temas sociales, políticos e históricos, y después poder ir a consultarlo, porque en ese sentido me parece que es una película muy rica y que nos puede enriquecer en muchos sentidos. Sí, Pues totalmente, muchas porque gracias. justo a partir de tu película, Santiago, va a haber gente que va a llegar a Fernando del Paso, va a llegar a la pintura Manet, va a llegar a descubrir muchas cosas, ¿no? Música. Entonces, bueno, creo que ese es un gran regalo también. Santiago, ¿algo más que quieras decir? Además, estamos Nada, en el día agradecerles, del estreno. agradecerles la plática. Luego estas entrevistas en la promoción son muy breves y muy superficiales y no da tiempo así de decir nada diferente. Entonces les agradezco que se hayan tomado el tiempo para que pudiéramos platicar
como lo hicimos, estuvo muy a gusto y me alegro que les haya gustado la película y esperemos que a la gente también. Muchas gracias, Santiago. Y sí, pues esto forma parte de una larga tradición ya de 20 años de Cinemanet y por eso este esfuerzo de hacer este crossover, de seguir rescatando esas entrevistas que también distinguieron a Cinemanet. Un saludo enorme a Charly del Río. Pues nada, querida Ros, pues la invitación a que vayan a ver la película. ¿Dónde pueden seguirte, Ros, para seguir la conversación? En Twitter, en @rospinera, y obviamente pues aquí en todos los espacios de Cinemanet. Muchas gracias. Y a ti, Santiago, ¿dónde te pueden seguir y seguir el paso de la película? ¿Irás a alguna función? Sí, bueno, yo no tengo redes, pero voy a estar en Mérida presentándola en un par de universidades el 9 y el 10 de octubre, y luego estaré en la Universidad Iberoamericana y en el TEC la próxima semana, el lunes y el martes. Y en Guadalajara todavía no me confirman, pero la película se estrena hoy, 2 de octubre, en 380 salas en todo México, así es que hay donde ir a verla. Sí, hablando de historia y de mitos y demás, justamente en una fecha emblemática. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias también a Jaime Rosales detrás de los controles. Le agradezco mucho por todo el apoyo para realizar, igual otra vez a Charly del Río, para llevar a cabo este crossover entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Y pues nada, nosotros nos escuchamos y nos vemos ya también en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa, MX. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine. Cine. Y más cine.